Hola a todos. Como recordarán, en la clase anterior vimos el tema de las ecuaciones exactas. Hicimos algunos ejemplos y quedaron unos ejercicios para que ustedes los resolvieran. En esta ocasión vamos a ver cómo algunas ecuaciones que no son exactas pueden volverse exactas. Para volverlas exactas, multiplicamos toda la ecuación por determinado factor que va a hacer que esa ecuación se vuelva exacta. El factor por el cual se va a multiplicar la ecuación depende de la forma que tenga nuestra ecuación original, la que no es exacta. Entonces, por ejemplo, si mi ecuación no es exacta, pero al restar las derivadas parciales de m y n y multiplicarlos, o más bien dividirlos entre n, el resultado de esta resta lo divido entre n, y si obtengo una función únicamente de x, entonces el factor por el cual yo voy a multiplicar toda mi ecuación es el exponencial de la integral de esa función que encontré aquí. Algo similar, si al hacer la resta y dividir entre mi función m, obtengo una función únicamente de y, pues mi factor integrante va a ser el exponencial de la integral de esa función que depende solo de y. Otro caso por el cual puedo obtener ecuaciones exactas es para las ecuaciones homogéneas. El tema de ecuaciones homogéneas también ya lo vimos y vimos un método para resolver ecuaciones homogéneas. Bueno, pues si ese método no les gustó o les cuesta trabajo, aquí hay otra alternativa para resolver ecuaciones homogéneas. Tenemos que multiplicar a toda la ecuación por 1 entre xm más yn. Esto lo vamos a poder realizar siempre que xm más yn sea diferente de 0. Si no, pues no podemos dividir aquí. Entonces, si mi ecuación homogénea la multiplico toda por este factor, voy a obtener una ecuación exacta que se puede resolver por el método de ecuaciones exactas que vimos la clase pasada. Y por último, si una ecuación puede, si en mi valor de m, yo puedo factorizar a y lo que me queda, aparte de la y, es una función de xy, es decir, que la x aparezca siempre multiplicada por la y en la n puedo factorizar una x y todo lo demás que me queda es una función de x por y, entonces yo también puedo utilizar un factor que es parecido al de la ecuación homogénea, solo que aquí tenía más y en este caso tenemos menos. Entonces este factor me va a volver exacta a una ecuación que tenga esta forma o que cumpla esta propiedad. Ahorita puede parecer algo enredado, pero vamos a ver un par de ejemplos. Igual este último factor tiene que cumplirse que xm menos yn sea distinto de 0, porque vamos a dividir. Entonces, si fuera igual a 0, no se puede realizar esa división. Bien, vamos a ver un par de ejemplos. Para resolver estos dos ejemplos, necesito que tengan a la mano esta tablita que les mandé la vez pasada. Ténganla ahí en su libreta o no sé si la imprimieron o como sea que la tengan, para que puedan, ya que volvamos estas dos ecuaciones, vamos a ver ahorita que no son exactas, pero que las podemos volver exactas. Entonces, ya que las volvamos exactas, pues vamos a seguir este procedimiento de 5 pasos que seguimos la vez pasada. Muy bien. Empezamos con el primer ejemplo. En este caso, esta es mi función m. Me voy a poner aquí abajo. Ella es m. Función n. Y mi función n va a ser x por x más 2y. Que por practicidad, para poder hacer las integrales y las derivadas, vamos a multiplicar esta x que está factorizada por los dos de adentro, ¿no? Nos quedaría x al cuadrado más 2xy. Bien, ahí tenemos a m y a n.
Bueno, primero vamos a ver que esta ecuación no es exacta. Para eso necesitamos sacar la derivada de m, la derivada parcial de m, con respecto de y. El 4x sería constante, porque estamos derivando parcialmente respecto de y la derivada de y, de esta y, con respecto de y, pues es 1. Entonces me queda nada más 4x. En mi otro término, el 3 es constante y la derivada de y al cuadrado es 2y. Y por último, esta x, como estoy derivando parcialmente respecto de y, la x es constante, por lo tanto, su derivada sería 0, ¿no? Si quieren le ponemos menos 0. Entonces, esto reacomodando o simplificando, nos queda como 4x más 6y. Esa sería mi derivada de m respecto de y. Y ahora vamos con n, pero n necesitamos sacar la derivada parcial respecto de x. Entonces, la derivada parcial de n con respecto de x, la derivada de x al cuadrado es 2x, y aquí el 2 y la y son constantes, y la derivada de x respecto de x, pues es 1. Entonces, esta me queda 2x más 2y, y la de m me queda 4x más 6y. Si se fijan, no son iguales, por lo tanto, nuestra ecuación no es exacta. Vamos a escribir esto. 4x más 6y es diferente de 2x más 2y. Por lo tanto, la ecuación no es exacta. Pero vamos a ver si podemos volverla exacta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es restar nuestras derivadas parciales. 4x más 6y, le restamos 2x más 2y. Quedaría, como les decía, 4x más 6y menos 2x más 2y. Y esto nos va a dar igual 4x menos 2x, pues nos queda nada más 2x. Y 6y menos 2y, nos quedan 4y. Podemos factorizar el 2 para que nos quede x más 2y. Bien. Esto es la resta de m con respecto de n. Y vamos un poco por acá arriba para ver. Hicimos la resta. Entonces puede aplicar cualquiera de estas dos. Vamos a ver si dividiendo lo que nos dio la resta, si podemos dividirlo entre n o entre m para obtener una función únicamente de x o únicamente de y. Este es el resultado de mi resta. Aquí tengo a m y aquí tengo a n. Entonces, fíjense aquí que n es x por x más 2y. Y aquí el resultado de mi resta también tiene a x más 2y. Si yo divido este resultado de mi resta entre n, se va a cancelar lo que está en los paréntesis y me va a quedar 2 entre x. Vamos a verlo. Este resultado, o el resultado de esta resta, vamos a dividirlo entre n, o a multiplicarlo por 1 sobre n, que es lo mismo. Y entonces nos va a quedar esto. Entre lo que era n, que está acá. Este se cancela con este y simplemente nos queda 2 entre x.
Entonces, al dividir entre n, nos quedó una función en la que solo aparece x, que es lo que nos pedían aquí. Si dividimos entre n, nos aparece una función en la que solo aparece x. Entonces, nuestro factor integrante, o nosotros tenemos que multiplicar a esta ecuación que estamos resolviendo, acá abajo, la tenemos que multiplicar por este factor. Primero vamos a obtener la integral de f de x con respecto de x, y ya luego le aplicamos el exponencial. Vamos por partes. Bueno, primero aquí vamos a poner la nota que nuestro resultado es función solo de x y que podemos usar ese factor integrante. Y ahora vamos a obtener el factor integrante. Primero necesitamos la integral de f de x. Ay, que están negritas. Que lo que vamos a obtener es la integral de 2 entre x con respecto de x. El 2 sale como constante y nos queda dx entre x, que el resultado de dx, de la integral de dx entre x es el logaritmo natural de x, ¿no? Entonces va a ser 2 por el logaritmo natural de x. Aplicando las leyes de los logaritmos, ese 2, que está aquí como coeficiente de mi logaritmo, lo puedo meter dentro del logaritmo como exponente de la x, y entonces mi resultado va a ser el logaritmo natural de x al cuadrado. Muy bien. Ahora, ya sacamos la integral. Ahora a esta integral hay que aplicarle un exponencial. Voy a tener el exponencial del logaritmo natural de x al cuadrado. En este caso, tenemos suerte porque el exponencial es la función opuesta al logaritmo. Por lo tanto, se van a cancelar y simplemente mi factor integrante va a quedar como x al cuadrado. El exponencial se cancela con el logaritmo y mi factor integrante es x al cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar a toda la ecuación, esta ecuación que tenemos acá arriba, tenemos que multiplicarla por x al cuadrado y se supone que al hacerlo vamos a obtener una ecuación exacta. Copiamos nuestra ecuación original. Y la multiplicamos toda por x al cuadrado. Vamos a ponerlo así. Y entonces nos vamos a ir multiplicando término por término. Primero aquí 4xy por x al cuadrado nos va a quedar 4x cúbica y. Luego 3y cuadrado por x al cuadrado nos va a quedar 3x al cuadrado y al cuadrado. Y luego x por x al cuadrado pues nos va a quedar x al cubo. Todo esto va a ser multiplicado por dx y es mi nuevo valor de m. Esta es mi nueva m. Luego, aquí sería, vamos a hacerlo nada más así, x al cuadrado, o bueno, vamos a multiplicarlo de una vez. X al cuadrado por esta x me da x al cubo. Y al multiplicar x al cubo por esta x, me queda x a la 4, ¿no? El segundo término, igual x al cuadrado por x es x al cubo, por el 2y, me queda 2x al cubo y. Y ese va a ser mi nuevo valor de n.
Y ahora vamos a ver, aquí lleva de y. 0 por x al cuadrado sigue siendo 0. Entonces, ahí vamos bien. Ahora, les decía, tengo mis nuevos valores de m, de n. Y vamos a ver sus derivadas parciales, a ver si nos dan iguales y entonces comprobamos que ya nuestra ecuación es exacta. Que sería n. Empezamos con la derivada de m con respecto de y, la derivada parcial. Vamos a ver si nos da un valor exacto. Como voy a derivar con respecto de y, el 4x al cubo es constante y la derivada de y con respecto de y es 1. Entonces, en ese primer término únicamente me queda así. En el segundo término, 3x al cuadrado lo estoy considerando constante y la derivada de y al cuadrado con respecto de y es 2y. Y este último término es constante porque estoy derivando respecto a y. Su derivada va a ser 0, ¿no? Entonces, reacomodando estos tres términos, nos queda 4x al cubo más 6x cuadrado y. Bien, esa es mi nueva derivada parcial de m respecto de y. Ahora vamos con la derivada de parcial de n con respecto de x. La derivada de x a la 4 con respecto de x nos va a quedar 4x al cubo y en el siguiente término el 2 y la y son constantes y la derivada de x al cubo respecto de x, que es respecto de quién estoy derivando, es 3x al cuadrado. Nuevamente reacomodo mis términos y vemos que sí nos va a quedar igual. 4x al cubo, aquí está 4x al cubo. Y aquí 3 por 2 son 6x cuadrada y, que es lo que tenemos acá. Entonces, ahora sí, mis derivadas parciales de m y de n ya son iguales y yo puedo concluir que mi ecuación es exacta, ¿no? Esto, de hecho, ya no lo puse, pero ahorita lo pongo. Es el primer paso de nuestro método. ¿Sí? Me voy aquí a la tabla. El paso 1 es verificar que la ecuación es exacta. Ya lo verificamos. Entonces, ¿dónde lo empezamos a ver? ¿Dónde sacamos? Aquí. Donde empezamos a sacar las derivadas parciales. Aquí empieza el paso 1. Ya lo terminamos. Vamos al paso 2. Vamos a elegir una de las dos funciones, ya sea m o n, para hacer una integral parcial. Vamos, en este caso, tenemos a m y a n. Vamos a usar a n, que solo tiene dos términos, para que nos sea más fácil. Vamos a sacar la derivada parcial. Vamos a esta función, derivada parcial de f con respecto de y, es igual a n. Vamos a integrarla. Vamos a arrancar con esta. En este caso, n es igual a esto. Y entonces podemos separar variables. De un lado me quedaría el diferencial de f. Y del otro lado me quedaría mi función
mi nueva función de n con el diferencial de y. Y aplicamos integrales a ambos lados, de este lado y de este lado, para poder conocer la forma de mi función f. Del lado izquierdo, la integral se cancela con este diferencial y únicamente me va a quedar f. Y del otro lado, vamos a integrar término por término. En el primer término tengo x a la 4, pero como es una integración respecto de y, el x a la 4 lo considero como constante. Y entonces la integral del diferencial de y me da y. Mi segundo término, 2x a la 3 es constante, lo saco de la integral. Y la integral de y por el diferencial de y es y al cuadrado sobre 2. Y agrego mi constante de integración, que en este caso no es una constante, sino es una función de x, porque a las x las consideré como constantes. Ok. Vamos a volver a escribir a f, eliminando este 2, que está multiplicando, se va a cancelar con este 2. Entonces, vamos a volverle a escribir, ya sin esos números 2. Aquí está. Esa es mi función f. Ahora, ¿qué me falta encontrar en esta función f? Lo que necesito encontrar es qué forma o cómo está integrada gx. Para eso, si ahorita integramos parcialmente respecto a y, vamos a derivar esta función parcialmente respecto de x. Y esa derivada parcial de f respecto de x, de acuerdo a la definición que vimos en la clase pasada, va a ser igual a m. Pero ahorita vamos solo a buscar la derivada de f con respecto de x. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Esta función que tenemos aquí. Pero esto ya es el paso 3. Aquí terminó el paso 2. Y vamos a empezar con el paso 3. Obtenemos la derivada. Vamos a derivar parcialmente respecto de x a esta función que encontramos aquí. Y entonces, para derivarla, vamos a considerar constantes ahora a las y, porque estamos respecto de x. Esta y es constante, la pongo en mi primer término, y la derivada de x a la 4 con respecto de x es 4x a la 3. Pongo aquí. En mi segundo término, y al cuadrado es constante, porque estoy derivando respecto de x. Y la derivada de x al cubo con respecto de x es 3x al cuadrado. Lo ponemos acá. Por último, tenemos a la función g, que no conocemos su forma, entonces simplemente expresamos su derivada como g'(x). Y lo que estamos buscando es la forma de esta g'. Ahora, les decía yo, de acuerdo a la definición que vimos en la clase pasada, esta derivada de f con respecto de x es igual a mi función m. Entonces vamos a igualar esta función que acabo de obtener aquí con el valor de m que teníamos por acá arriba. Acá está m.
y podemos ver qué términos se van eliminando. Aquí tengo 4x al cubo y, y aquí también tengo 4x al cubo por y. Entonces, estos dos se van a eliminar. De este lado tengo x cuadrado y al cuadrado, y de este lado también tengo 3x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, estos dos también se van a eliminar. Y entonces me queda que la derivada de mi función g, que es lo que ahorita ando buscando, va a ser igual a menos x al cubo. Y como podemos verificar, efectivamente, únicamente es función de x. Aquí ya no aparece y. Si se acuerdan, esta g' es la derivada de g con respecto de x. Entonces, esto vamos a escribirlo como la derivada de g con respecto de x. Más que en lugar de y es g. Y entonces, si la derivada de g con respecto de x es igual a menos x al cubo, para obtener a g, tenemos que hacer una integración, separar variables e integrar esto. Me quedaría que la integral del diferencial de g es igual a la integral de x al cubo, de menos x al cubo, con respecto de x. Este de x que estaba dividiendo pasa acá multiplicando y obtenemos su integral. En el lado izquierdo, pues únicamente nos queda g, y la integral de menos x al cubo es x a la 4 entre 4. Y aquí sí agregamos más c, que es nuestra constante de integración normal. Se me olvidó poner aquí en qué parte empezaba el paso 4. Despejar g' e integrarla. Despejar g' aquí. Aquí empezó el paso. Aquí empezó el paso 4. Ya tenemos g' integrada. Y por último, nuestro paso 5 es esa función de g, la vamos a obtener en la expresión que obtuvimos en el paso 2. Esta función g la ponemos en, aquí está el paso 2, aquí terminó. Teníamos esta función en la cual no conocíamos a g. Y ahora, en lugar de g, ya podemos poner lo que encontramos. Ay, sin el signo de igual, ahorita lo borro. Ahí está. Y esta es nuestra función. De acuerdo a la definición, esa función es igual con 0. Y entonces en ella podemos reescribirla pasando la c al otro lado. Para que nos quede esto. También podríamos, bueno, ahorita lo hacemos. Igual a c. Para simplificarla y que no quede aquí dividiéndose entre este 4, vamos a multiplicar toda la ecuación por 4. Y entonces nos va a quedar 4y, 4x cubo y cuadrada. Ahí sí que tengo un más y un menos. Espérenme. De ahí x a la 4.
igual a 4C. Que puedo dejarlo nada más como C o cambiarle el nombre a C1 o a B, lo que quieran, ¿no? Finalmente es una constante. Entonces, esta es nuestra solución de la ecuación diferencial. Tanto de esta ecuación diferencial, a ver, voy para arriba. Tanto de esta ecuación diferencial, que es cuando multiplicamos por x al cuadrado, como de la ecuación diferencial que tenía originalmente. ¿Sí? La solución que obtuve es para esta ecuación diferencial también. ¿Por qué? Porque esta ecuación diferencial, en realidad, cuando la multipliqué por x al cuadrado, fue para volverla exacta, pero no la alteré, sigue siendo la misma ecuación. ¿Por qué? Porque yo multipliqué ambos lados, o todos mis términos, los multipliqué por x al cuadrado. Si no me lo creen, vamos a verificar que la solución que acabamos de obtener aquí abajo y que marqué en verde, vamos a verificar que esta solución efectivamente resuelva a mi ecuación original, que es esta de acá. Antes de multiplicar por x al cuadrado, cuando vimos que la ecuación no era exacta, esta ecuación se sigue resolviendo con la solución que obtuvimos. Vamos a comprobarlo usando las técnicas que vimos en la unidad 1. Esa era mi ecuación diferencial original. Ok. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Primero, a mi solución, que es esta, no la podemos, para derivarla, no podemos despejar a y en esta solución que encontramos. Entonces, como está de manera implícita, vamos a obtener las derivadas implícitas. Derivadas implícitas respecto de x. Entonces, en este primer término, yo considero esto como u por b, y mi derivada implícita me diría que es u por la derivada de b, que es la derivada de y con respecto de x, porque estoy derivando respecto a x. Esta derivada implícita ya la habíamos usado en otros ejercicios. Entonces tengo a u por la derivada de b, que es la derivada de y con respecto de x, más b, que en este caso es y, por la derivada de u. La derivada de 4x a la 4 es, de x a la 4 sería 4x al cubo, multiplicado por este 4, serían 16x al cubo, ¿no? Ahí ya tengo u por la derivada de b, más b por la derivada de u, para este primer término. Vamos a hacer lo mismo con el segundo término. Acá tenemos u, que sería todo esto. Ay, pero no. Por la derivada de b. ¿Cómo va a quedar la derivada de y al cuadrado en forma implícita? Sería 2y por la derivada de y con respecto de x. Y me falta b, que es y al cuadrado, por la derivada de u. Entonces tengo
y al cuadrado. Derivada de 4x al cubo sería 3x al cuadrado por 4, 3 por 4, 12x al cuadrado. Entonces, sería y al cuadrado por... Entonces ya tengo la derivada de este segundo término, que también tuve que aplicar. U por la derivada de b, más b por la derivada de u. Y por último, mi último término, solo aparece x a la 4, como estoy derivando respecto de x, sería 4x al cubo, ¿no? Y la derivada de una constante, que en este caso era 4c, la derivada de una constante, sea respecto de x o respecto de y, pues me va a dar 0. Vamos a reescribir esta ecuación para que quede más acomodadita. Este primer término queda igual. Simplemente cambiaríamos a 16x cúbica y. Aquí multiplicamos 4 por 2, serían 8. X cúbica por y por la derivada de y. En el que sigue sería 12x al cuadrado y al cuadrado. Y pues al final me queda igual, ¿no? 4x al cubo igual a 0. Bueno, ahora acuérdense que estamos comprobando que esta solución resuelva esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a agrupar los términos en los que aparece la derivada de y con respecto de x. Pero antes de eso, estoy viendo que podemos, todos los términos tienen coeficientes que son múltiplos de 4. Entonces podemos factorizar al 4 y todos los términos tienen x. Aquí está la 4, a la 3, a la 3, x a la 2 y x a la 3. Entonces podemos factorizar también un x al cuadrado. Entonces nos va a quedar 4x al cuadrado para simplificar la función, ¿no? Vamos a factorizar en todos los términos 4x al cuadrado. En este primer término teníamos 4x a la 4, nos va a quedar nada más x a la 2 multiplicado por la derivada de y con respecto de x. En el segundo término, si factorizamos, pero sigo dentro del corchete, perdón. Si factorizamos 4 del 16, me quedan nada más 4. Y de la x al cubo me queda nada más una x y una y. En mi siguiente término, de los 8 me van a quedar nada más 2. Y de mi x al cubo igual me queda nada más una x, la y su derivada. En este término de los 12 me quedan 3. La x al cuadrado ya se salió. Y me queda nada más y al cuadrado. Ahí. A ver, permítanme un segundo. Porque... Ajá, sí, ahí está, 3y al cuadrado. Y por último, en este último término, el 4 ya salió. Y de la x al cubo me queda nada más una x, ¿no? Y del otro lado sigue estando el 0. ¿Por qué
me conviene hacer esta factorización? Porque entonces este 4x al cuadrado, que está multiplicando a todo esto, lo puedo pasar dividiendo. Y al dividirlo entre 0, pues se hace 0, ¿no? 0 entre lo que sea, se va a quedar 0 y entonces me va a quedar esta ecuación que está más sencilla. Que sigue siendo igual con 0. Bueno, ahora sí, vamos a lo que les decía. Vamos a juntar a los términos que tienen a la derivada de y con respecto de x y los vamos a dejar del lado izquierdo y a los otros términos que no tienen a la derivada de y con respecto de x, vamos a pasarlos hacia el otro lado, ¿no? De este lado me va a quedar x al cuadrado más 2xy multiplicado por la derivada de y con respecto de x. Y del otro lado me va a quedar los otros tres términos cambiándoles el signo, ¿no? Sería menos 4xy menos 3y al cuadrado más x. Y vamos a pasar el de x, que está aquí dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando a todo lo de este lado. Entonces, de este lado me va a quedar esto nada más con el de y del otro lado me queda esto con el de x. Lo que quiero es que esto se parezca a mi ecuación original, que era esta. Si se fijan, aquí tenemos a la del de y, aquí está la del de y. Ya está, nada más hay que factorizar una x, ¿no? Para que quede x por x más 2y, y me va a quedar. Y la otra, la que está con dx, también tiene la forma, nada más hay que cambiar los signos. Ok. Vamos. Seguimos con esta. Es decir, si factorizamos a la x, aquí adentro nada más me queda una x, y aquí me queda 2y. Y a esta vamos a sacarle el signo menos, y entonces le cambiamos los signos a todos los de adentro. Y ahora sí, todo esto que está negativo del lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo positivo, para que ya me quede a como está acomodada acá arriba. Esto, como les decía, estaba aquí negativo, lo pasamos positivo. Ahí está. Y le ponemos igual a 0. Y ya nos quedó. La ecuación que teníamos originalmente, la que no era exacta, que después la volvimos exacta, efectivamente se resuelve con la solución que habíamos encontrado. Porque ya vimos aquí que al derivar esta solución, que es esta derivada que hicimos, obtenemos nuestra ecuación original. Entonces, ya comprobamos nuestra solución. Ya vimos que sí estuvo bien y que sí se puede resolver nuestra ecuación al volverla exacta con el factor integrante que utilizamos. Vamos a ver el segundo ejemplo que tenemos aquí. Ya en este segundo ejemplo ya no voy a hacer la comprobación que hice aquí. O sea, todo esto ya no lo voy a hacer. Ya ustedes tienen la curiosidad, el tiempo y las ganas, pueden hacer su propia comprobación. Este ya nada más lo vamos a resolver. Bien. En este segundo ejemplo tenemos a nuestras funciones m y n. Esta sería m. Y n
sería esta de acá. Vamos a poner en n de una vez multiplicada a la x. A la x por los tres términos de adentro, ¿no? Me quedaría x por 1 es igual a x. X por 2xy sería 2x al cuadrado y. Y x cubo y al cubo por x nos quedaría x a la 4 y al cubo. Ahí tengo mis valores de m y n. Primero vamos a sacar sus derivadas parciales para ver si nuestra ecuación es exacta o no es exacta. A m la derivamos respecto a y, por lo tanto el 2x es constante y la derivada de y al cuadrado sería 2y. Eso lo perdón, me falta el otro término. La derivada de y con respecto de y, pues es 1, ¿no? Esto lo reescribimos como 2 por 2, 4xy. Esta sería mi derivada de m. Y ahora vamos con n. Pero en n tenemos que sacar la derivada respecto de x. La derivada de x respecto de x es 1. En mi segundo término, el 2 y la y son constantes. Y la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y en mi tercer término, la y al cubo es constante. Y la derivada de x a la 4, pues sería 4x al cubo, ¿no? Reescribiendo, nos quedaría 1 más 4xy menos 4x, ajá, 4x al cubo y al cubo. Y aquí lo voy a copiar. Ok, entonces, si comparamos las derivadas de m y de n, vemos que no son iguales. Tienen dos términos que sí son iguales, 4xy y el 1. Pero n tiene un término adicional. Entonces, en este caso, no son iguales. Por lo tanto, nuestra ecuación no es exacta. No podemos resolverla directamente por el método de las ecuaciones exactas. Sin embargo, vamos a ver, aplicando lo que estamos viendo en esta clase, si hay un factor, vuelvo al principio de esta clase, si puedo aplicar alguno de estos cuatro para que volvamos exacta nuestra ecuación y podamos resolverla. Vamos a ver que no es homogénea. Me voy al ejercicio. No es homogénea porque aquí tengo un término de grado 3, aquí tengo un término de grado 1, pues ya nada más ahí no se cumplió que sea homogénea. Pero acá también los términos tienen diferente grado, no es homogénea. Sin embargo, vamos a escribir esta misma ecuación, pero vamos a factorizar a y en esta ecuación. Si factorizamos a y, en mi función m, nos va a quedar y por 2xy más 1, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x.
Y estoy escribiendo esto, pero con la y factorizada, ¿no? 2xy más 1, ajá. Y en n ya tengo factorizada x. Aquí tengo una función de x por y. Y esto, x al cubo, y al cubo, lo puedo escribir como, si me voy copiando estos que ya revisamos. Lo quiero cambiar este último. En lugar de escribirlo así, lo vamos a escribir como xy al cubo. O sea, que el exponente multiplique ambos, pues. Así. Entonces, podemos ver que aquí tengo y por una función de xy y x por una función de xy. Entonces, se cumple la forma que veíamos acá. Donde está, era la opción 4. Y por una función de xy y x por otra función de xy. Entonces, el factor integrante que vamos a utilizar es este. Tenemos que obtener xm menos yn y vamos a dividir nuestra ecuación entre xm menos yn. Vamos a escribir eso. ¿Dónde está? Acá. Si lo escribimos de esta manera, vemos que cumple la forma que teníamos allá arriba. Entonces podemos usar el factor integrante de 1 entre xm menos yn. Vamos a obtener este factor integrante. Para poder multiplicar a nuestra ecuación, acá la tenemos, nuestra ecuación original, la vamos a multiplicar por este factor integrante, pero primero vamos a obtenerlo. Me quedaría x por m menos y por n. Aquí. X por m y y por n. Ahora vamos a hacer las cuentas que necesitamos. Para ver cómo nos queda este factor. Aquí nos quedaría 2 por xy al cuadrado. Vamos a ponerlo como fracción. Y luego xy por 1, pues nos queda xy. Luego menos xy por 1, también nos queda xy. Aquí menos por más se va a hacer menos. 2 xy por xy, otra vez nos queda xy al cuadrado. Y aquí menos por menos se vuelve más. Y nos queda xy al cubo por xy, nos va a quedar xy a la 4, ¿no? Muy bien, eso obtuvimos aquí. Pero fíjense que hay varios términos que vamos a poder eliminar. Este término
se va a cancelar con este, que tengo más y menos, se cancelan. Y este XY se cancela con este XY. Y entonces nada más me queda 1 entre XY a la 4, o X4Y4, como la quieran escribir. Pero ese va a ser mi factor integrante. 1 entre X4Y4. Es lo único que me va a quedar. Entonces necesito dividir mi ecuación original, que era esta. Bueno, la original está acá. Pero es esta misma, solo que aquí la reescribí, ¿no? Vámonos con esta. Toda esta ecuación la vamos a multiplicar por el factor integrante que acabamos de encontrar. Se supone que con eso la vamos a volver una ecuación exacta. Se multiplican ambos lados para no alterar la ecuación. Ahí está. Voy a poner aquí que estamos multiplicando nuestra ecuación original por el factor integrante que ya obtuvimos. ¿Qué nos va a quedar a la hora de hacer la multiplicación? Vámonos término por término. Aquí, este término, esta X va a cancelar a uno de los 4, me va a quedar 3. Y Y que tiene 2, va a cancelar a 2 de estos, nos va a quedar X3, Y2. Bueno, y el 2 arriba, ¿no? En el primer término nos va a quedar X3, Y2 abajo y el 2 arriba. En el segundo término nos va a quedar el 1. Y esta Y cancela a uno de los 4, entonces este 4 se vuelve 3. Esto es lo que multiplica a CX. En lo que multiplica al de Y, esta X, que en realidad afecta a todos, va a cancelar a una de las X de acá. Entonces, en el primer término, que es 1, simplemente se va a cancelar esa, ¿no? Este 4 se vuelve 3. En el segundo término, en lugar del 1 tenemos a este 2. Y esta X con esta X son 2X que van a cancelar a 2 de las de acá. Aquí nada más me queda ahí. Nada más quedan 2. Y la Y cancela a una de las 4 de acá. Me quedan 3. El tercer término teníamos X3, Y3, pero multiplicado por esta X es X4, Y3. Entonces, todas las X se van a cancelar. Y del Y4 que tenía aquí, se cancelan 3. Nada más me queda 1 entre Y. Todo eso multiplicado por dy. Y del otro lado, 0 entre x4 y y4, pues no importa cuánto valgan las x y las y, siempre nos va a dar 0. Ok, esta es nuestra nueva ecuación. Ya la multiplicamos por nuestro factor integrante. Se supone, de acuerdo a lo que vimos hoy, que esta nueva ecuación sí va a ser exacta.
vamos a verificarlo y empezamos nuestro procedimiento de 5 pasos para resolverla. Paso número 1 es efectivamente verificar sacando las derivadas parciales. En este caso, ahora esto es m. Y todo esto es n. Vamos a sacar las derivadas parciales. Empezamos con la de m. La derivada parcial de m va a ser la derivada parcial de esto. Como voy a derivar respecto de y, estas y que están dividiendo, las voy a escribir, en lugar de escribirlo como y al cuadrado, lo voy a escribir arriba como y a la menos 2, para que sea más fácil hacer las derivadas. Es decir, el primer término me quedaría 2 entre x al cubo por y a la menos 2. Y el segundo término me quedaría 1 entre x a la 4 por y a la menos 3. Nada más lo estoy reescribiendo para que sea más fácil derivar, ¿no? Porque como derivo respecto de m, pues esto es constante. Bueno, escribir abajo. Perdón, como derivo respecto de y, esta parte es constante. Y la derivada de y a la menos 2 con respecto de y va a ser menos 2 por y a la menos 3. Y en mi otro término igual, como dejé esto así, esto es constante. Y la derivada de y a la menos 3, pues sería menos 3y a la menos 4. Ahí, entre paréntesis, porque se está multiplicando, si no. Ahí está. Y ya que hice las derivadas, pues esto lo puedo reescribir, ¿no? Más por menos me va a quedar menos. 2 por 2 me va a quedar 4 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo me va a quedar x3 y y3. Así. Y este segundo término, más por menos, también me queda menos. Arriba me queda el 3 y abajo me queda x4 y esta y baja como y4. Esta es mi derivada de m respecto de y. Vamos a sacar la de n respecto de x para ver si son iguales, ¿no? Si sale igual a esta. Vamos a hacer lo mismo para sacar la derivada de n con respecto de x. Vamos a reescribir nuestra función, solo que en este caso, en lugar de ser respecto de y, va a ser respecto de x. Entonces, este término, dejamos 1 entre y a la 4 y el x a la 3 lo escribimos como x a la menos 3. Esto aquí poner el paréntesis. Así. Ese es mi primer término. En mi segundo término dejamos 2 y el y a la 3 y este x al cuadrado lo subimos. Me va a quedar 2y a la 3
por x a la menos 2. Y en mi último término, vamos a derivar respecto de x, o sea que en realidad este término todo se va a hacer constante. Cuando saquemos su derivada se va a hacer 0, pero por ahorita lo dejamos escrito así como está. Y vamos a sacar las derivadas. En el primer término, esto es constante, estamos derivando respecto de x. Y la derivada de x a la menos 3 sería menos 3x a la menos 4. En el segundo término, esto es constante, porque vamos a derivar respecto de x. Y la derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3. Y como les decía, el tercer término todo es constante, por lo tanto su derivada es 0. Ahí ya sacamos la derivada de n con respecto de x. Pero vamos a reacomodarla para poder compararla con la de m. Nos quedaría menos 3y4x4 o x4y4. En este primer término, menos 3x4y4. En este segundo término, más por menos da menos, 2 por 2, 4, x3, y3. 4 entre x3, y3. Aquí está. Y entonces vamos a comparar a las derivadas parciales, la de n con respecto de x y la de m con respecto de y. Este término, sí son iguales, pero están al revés, ¿no? Este término es este y este otro término está aquí. Los dos tienen signo negativo, por lo tanto, si son iguales nuestras derivadas, podemos concluir que la ecuación es exacta. Y ya la podemos resolver. La podemos resolver usando el método de las ecuaciones exactas, ¿no? En el primer paso del método era esta verificación que acabamos de hacer. Entonces vamos a ponerle que esto fue el paso 1. Ya verificamos que las derivadas parciales son iguales. Nuestro paso número 2 tenemos que tomar a m o a n y ¿cuál es? Este. Vamos a integrar aquí, pues creo que m está más sencillo porque tiene nada más dos términos, n tiene 3. Entonces, en el paso 2 vamos a usar esta parte. Vamos a partir de aquí. En este caso, m es esta. Ahí está. Entonces, vamos a hacer una integración parcial de esta función respecto de x. O sea, el de x lo vamos a pasar al otro lado. Así. Estaba aquí viendo.
Pasamos para acá multiplicando. Y hacemos la integración. Vamos a hacer otra vez lo que hicimos acá arriba. Esta es así y la cambiamos así para poder integrar más fácilmente. En este caso vamos a integrar respecto de x. Entonces, vamos a dejar las y como constantes, ¿no? Me quedaría 2y al cuadrado, 2 entre y al cuadrado. Por x a la menos 3 por dx. Y en mi otro término quedaría 1 entre y al cubo. ¿Sí? Y x a la menos 4 por dx. Para poder hacer las integrales. Entonces, ahora sí, toda esta ecuación la integramos. Vamos a integrar de este lado. Aplicamos la integral de esto y de esto. Esto se queda afuera porque como estamos integrando parcialmente respecto a x, las y se consideran como constantes. Por eso salen estos dos. Bueno, y el resultado de esta integral, pues del lado izquierdo simplemente me va a quedar f. Y del lado derecho me queda esto, que era mi constante, o mi coeficiente. Y la integral de x al cubo por dx es x a la menos 2 entre menos 2. Entre paréntesis. Ahí. La integral de x al cubo es x a la menos 2 entre menos 2. En mi otro término, esto era mi constante. Y la integral de x a la menos 4 sería x a la menos 3 entre menos 3. Mi constante de integración, como consideré constantes a las y, mi constante de integración puede ser una función de y. Este es mi valor de f. Vamos a reescribirlo porque, por ejemplo, este 2 se va a cancelar con este 2. Vamos a reescribirlo. Para bajar este x a la menos 2, queda aquí abajo como x al cuadrado, ¿no? Bueno, el signo sería negativo. 2 entre 2 se cancela. Me queda nada más 1 entre x al cuadrado, y al cuadrado. Aquí más por menos también queda negativo. Y arriba me queda 1 y abajo 3x al cubo, y al cubo. Y la g. Mi función. Ok. Ya obtuvimos a f. Ese era el paso 2. Hicimos la integración. Ahora vamos a derivar parcialmente respecto de x. No, espérenme. ¿En qué lado estamos? Ah, en este. Vamos acá. Derivamos parcialmente respecto de y, la función f que acabamos de obtener. La derivamos parcialmente y ya que tengamos la derivada la igualamos con n. Ok, entonces esto lo tenemos que derivar respecto de y. Vamos a obtener, ese es el paso 3. Vamos a obtener la derivada de f con respecto de y. Para obtenerla vamos
nuevamente a reescribir nuestra ecuación. Si en este caso vamos a derivar respecto de y, las x van a ser constantes. Por lo tanto, vamos a separar nuestra ecuación. Nuestra f que tuvimos. Dejamos la x constante. La x que es la constante, perdón. Menos 1 entre x al cuadrado por y a la menos 2. No lo puedo copiar. Y a la menos 2. Y luego menos 1 entre 3 x al cubo. También va a ser constante. Y lo que sí vamos a tener que derivar es este y a la 3, que lo vamos a escribir como y a la menos 3. La y aún no la conocemos, es lo que estamos buscando, pero esta es la derivada que tenemos que sacar. Es esta misma función de aquí arriba, solo que la escribí diferente para sacar las derivadas más fáciles. Entonces, ¿qué nos va a quedar de esta derivada? Este que es constante, o que lo estamos considerando como constante, y la derivada de y a la menos 2, que es menos 2y a la menos 3. Este que es constante, y la derivada de y a la menos 3, que sería menos 3y a la menos 4. Y la función g, que como no la conocemos, simplemente escribimos g', que es una función de y. Vamos a reescribir esto. Ahora sí, estos que están con exponente negativo, los volvemos a poner acá abajo. Y también, por ejemplo, este 3 se va a cancelar con este 3. Acá no se cancelan. Pero, bueno, nos queda en el primer término menos por menos se vuelve más. Nos va a quedar 2x al cuadrado y a la 3. En el segundo término, menos por menos, también se vuelve más. El 3 se cancela con el 3 y nos queda 1 entre x al cubo y a la 4. Y este se queda igual. Bien, ya sacamos la derivada de parcial de f con respecto de y. Y ahora dice, estamos en el paso 3, la tenemos que igualar con n. Entonces esto es igual a n, por lo tanto esto, que es la derivada, vamos a igualar con n, que la teníamos por acá arriba. ¿Dónde está n? Aquí está. Esta. Ya tenemos la igualación. Creo que hasta ahí llega el paso 3, porque ya el despeje de g' va en el paso 4, que dice que vamos a despejar a g' y la vamos a integrar. Acuérdense que g' salió de la derivada de g con respecto de y. Pero bueno, vamos a ver. Se cancelan términos, que creo que sí. Este 2x al cubo y al cubo también aparece de este lado. 2x al cuadrado y al cubo, perdón. Entonces este se cancela con este. Bye.
Y 1 entre x al cubo y a la 4 se cancela con también y. Entonces me va a quedar simplemente que la derivada de g con respecto de y es igual a menos 1 entre y. Acordándonos que esta derivada es la derivada de g con respecto de y. O la obtuvimos. No. La derivada de g con respecto de y. Ya no es una derivada parcial, ahora es una ordinaria porque g es función únicamente de y. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos que integrar, separar variables aquí para sacar nuestra integral. Del lado izquierdo nos quedaría de g. Y del lado derecho nos quedaría menos 1 entre y por el diferencial de y. Y vamos a resolver esa integral. Del lado izquierdo nos quedaría la integral de la diferencial de g. Y del lado derecho nos quedaría el signo negativo y la integral de dy entre y. Que, como ya hemos visto, nos va a dar el logaritmo natural de y. Entonces, del lado izquierdo nos queda simplemente g. Acá tenemos menos el logaritmo natural de y. Agregamos más c. Ahora sí es una constante normal porque ya no es una derivada parcial, ya es una derivada ordinaria. Ya obtuvimos a la función g, ya sabemos qué forma tiene y ahora ya conociendo la forma de g, vamos al paso número 5, que es sustituir esta g que acabamos de obtener en lo que teníamos del paso 2, en esta función f. Esa era nuestra función f. Ahora la volvemos a escribir, pero en lugar de g, ponemos lo que ya encontramos. Ok. Y entonces ya simplemente escribimos nuestra ecuación de acuerdo a la definición que vimos en la clase pasada de las ecuaciones exactas. Esta función f es igual con 0. Por lo tanto, podemos reescribirla pasando la c hacia el otro lado, ¿no? Que es normalmente lo que se acostumbra. O más bien, estos tres que están negativos, los pasamos hacia el otro lado para que queden positivos. Y entonces me va a quedar que c es igual a todo esto, pero con signo positivo. Y esta es nuestra solución de la ecuación diferencial aplicando el método de las ecuaciones exactas. Y igual que en el primer ejemplo, esta solución que acabamos de obtener resuelve tanto a la ecuación que sí fue exacta, que era esta, que es la que multiplicamos por nuestro factor integrante, pero también es una solución de la ecuación original que teníamos, que era esta. En este caso no voy a hacer la comprobación, ya quien tenga la curiosidad puede hacer la comprobación, pero ya vimos en el ejemplo anterior que la solución satisface también a esta ecuación diferencial que teníamos en un principio.
Bueno, entonces este es el método y esta es la forma de cómo algunas ecuaciones que no son exactas en un principio pueden volverse exactas y resolverse por el método que vimos desde el video pasado. Les dejo aquí, aparte de los ejemplos, vienen unos ejercicios, son 3 ejercicios, para resolver mediante este método, es decir, aplicando los factores integrantes. Les voy a dejar en Eminus un PDF con estos 3 ejercicios, que son los correspondientes a este video. El tercer ejercicio es una ecuación homogénea, pero no la resuelvan mediante el método de ecuaciones homogéneas que vimos la otra vez. Búsquenla o resuélvanla como exacta, ¿no? Ya después ustedes pueden elegir qué método eligen para resolver cada ecuación diferencial, pero ahorita sí les pido que la resuelvan con este método para que lo practiquen y para que ustedes lo conozcan y vean cuál se les hace más fácil, ¿no? Si el que vimos la vez pasada o volver exacta la ecuación y resolverla como exacta. Entonces les decía, dejo el PDF con estos 3 ejercicios y también les voy a dejar un PDF con los factores integrantes para que los tengan a la mano. Es decir, me regreso hasta arriba, aquí, con estos. Para que los tengan a la mano, igual que la tablita de los pasos estos para resolver las ecuaciones exactas, ¿no? Cualquier duda, pues ya saben, nos vemos en clase. Eso es todo por el momento.